Me equivoqué. ¿Y por qué aparece el búho de Harry Potter? Esto me tiene completamente desconcertado. Como era de esperarse, The Warning publicó finalmente la versión de estudio con videoclip de su canción Ritual, que ya hemos analizado, pero en una versión en vivo donde se escuchaba más o menos, y espero que ahora con la versión de estudio podamos escuchar todos los detalles habidos y por haber. Así que vamos a ver con qué nos encontramos con esta nueva canción, que dicho sea de paso han anunciado publicación del disco en agosto, si no me equivoco. Vas a ver la tapa por este lado, pero ya van perfilando un sonido mucho más oscuro que el que habíamos escuchado incluso en Keep Me Fed, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Claramente están en medio de un ritual, en medio del desierto. Me gusta que estando en un desierto no hayan puesto una capa de color amarillo como hacen en las películas muchas veces, sino que tenga esta estética. Me parece que esto va en sintonía con otro de sus discos, no me acuerdo el nombre de la canción o del disco, pero vas a ver que aparece por acá, que tiene de hecho las mismas túnicas y demás, y a este color tan particular, este cian o celeste. Y fíjate que la introducción es un riser impresionante que van riffeando muy de a poquito para luego desembocar en el riff que conocemos. Es maravilloso esto, fíjate la potencia que tiene, me encanta y me gusta mucho, y de hecho esta sonoridad tan hardcore que tienen de repente, tan heavy que han logrado, me parece que va muy en sintonía con el crecimiento que están teniendo, no solamente a nivel musical, profesional y la cantidad de público a la que están llegando, sino incluso algo más íntimo, como que están creciendo como personas, y me refiero específicamente a la edad, y el sonido está mucho más maduro, se escucha más maduro y por eso también más oscuro, y están tocando temáticas más oscuras de por sí. De hecho, en la otra canción que analizamos recientemente, Ego, que está en español, también tiene esta cuestión más oscura y heavy. De hecho, acá estamos en do menor y hacen el mismo salto que creo que en Mani era. Este salto de séptima menor que queda maravilloso. Y básicamente están usando toda la escala de do menor. Así se hace un riff, maravilloso. El sonido está mucho más crudo, más trabajado. Hay mucho simbolismo también en los videoclips. No logro descifrarlo, por supuesto. No sé de qué va la canción. Más allá de el parafraseo que se puede hacer respecto al ritual, que es el título de la canción, y lo que está apareciendo en el videoclip. Si sabes de qué va, por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios. Pero fíjate cómo están dosificando muy bien toda la información y están utilizando incluso menos recursos de lo que venían utilizando quizás en Keep Me Fed. Pero están tan bien repartidos y las secciones están tan bien marcadas que todo suena muy ligero, muy liviano, y me refiero a la hora de escucharlo, independientemente de que suene tremendamente pesado. Y las voces están bien trabajadas. En algún que otro comentario de los otros videos, algunos habían mencionado que les sonaban que las voces estaban mucho más procesadas que lo habitual, pero me parece que está bien, porque va en sintonía con la estética mucho más oscura, opresiva y ominosa que estamos escuchando en este The Warning actual. Y fíjate la voz de Daniel, que está cantando por saltos de cuartas. Y está en la misma tonalidad. Fíjate que no han hecho un despliegue de acordes tremendos, sino que en estas últimas canciones están bregando por versiones más riferas, sobre todo en las estrofas, para que la voz pueda destacarse mucho más tranquila y naturalmente, con lo cual es algo que está muy bien utilizado. Y fíjate que en el estribillo, que es maravilloso también, cómo hacen uso y abuso de los cortes para luego impactarte mucho más en los oídos cuando llega la parte del estribillo, que de fondo estamos escuchando lo mismo que veíamos antes en la introducción. Fíjate cómo muy inteligentemente, y esto es desde la primera canción que analizamos de Warning, que creo que fue Disciple, utilizan muy bien los recursos porque están básicamente manteniendo la coherencia interna de la pieza, utilizando algo que ya hemos escuchado pero de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tomar, por ejemplo, el riff que escuchamos en la introducción y de repente se le van a superponer otras cosas. En este caso, particularmente la voz, porque estamos en el estribillo ya cantado, mientras que la introducción era solamente instrumental. Así que es una delicia.
delusional, but I did pride myself like it's a ritual. Y fíjate que acá, cuando hacen el puente instrumental, que vamos a escuchar un poquito, hacen lo mismo que pasaba en la primera de las introducciones con el salto de octava. Y aparece una Blue Note por ahí también. Pero es un riff tan opresivo que fíjate que... Me emociona hablar de estas cosas, te pido disculpas, pero... Saltos grandes compensados con saltos pequeños y grado conjunto, que queda maravilloso, y todo dentro de la misma órbita, de la misma tonalidad. Qué locura, ¿no? La batería de Pau está con unos ataques bellísimos y está muy clara, se escucha muy prístina. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, pero fíjate que el final del puente instrumental, algo muy habitual en The Warning, que cuando salen de un estribillo reutilizan una parte de una de las introducciones como pequeño puente instrumental para encarar una nueva estrofa, y el mismo corte que utilizan en la segunda introducción, el corte a contratiempo, que queda maravilloso para darle un cierre y poder encarar la siguiente sección. Continuemos escuchando porque esto es una verdadera locura. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y prestale atención, si estás utilizando auriculares, cosa que ya deberías estar haciendo, a la panoramización que está ocurriendo con las guitarras, sobre todo cuando cambian de estrofa, que por ahí aparece muy baja en cuanto al volumen de un lado y luego ataca del otro, y uno está como todo el tiempo pendiente de qué va a ocurrir o desde dónde nos van a encarar con la música o con los ataques, porque están muy beligerantes en estas últimas canciones y debo reconocer que es una estética en The Warning que me gusta mucho porque tienen mucho poder, mucho ataque, y fíjate cómo la rugosidad y la oscuridad de lo instrumental va en pleno contraste con la dulzura y la delicadeza de la voz de Dani cantando encima con unos agudos muy prístinos también. Esto es una maravilla. Y comentario aparte para el videoclip, que es una verdadera pasada. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún tipo de reacción análisis sin estos cortes comerciales, recordá que puedes convertirte en miembro del canal o bien podés sumarte al grupo de clases gratuitas de análisis y composición musical de todos los martes a las 19 horas de Argentina, haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción. Pero ahora viene una de mis partes favoritas de esta canción, porque como dije ya la hemos escuchado en otro análisis y es algo que ha despertado bastantes comentarios al respecto porque cambia el tipo de compás en esta sección. Prestemos atención. Me equivoqué, no venía esa parte todavía. Es una reexposición de la introducción, pero ahora con las voces. ¿Y por qué aparece el búho de Harry Potter? Esto me tiene completamente desconcertado. Pero se ve muy bien. Claramente no estoy pudiendo seguir la estética del videoclip, que es buenísima. No sé, fíjate esta imagen. Esa es Pauli, ¿no? Hay referencias bíblicas seguramente y demás, pero ellas son 3 ángeles alicaídos, porque están en la tierra y están en medio de un ritual. Es como que hicieron un trabajo de conversión y ahí está también Pegaso, o el caballo de Ícaro, que se está prendiendo fuego. O puede ser también un Ponyta. Ponyta era el Pokémon que tenía fuego. Bueno, comentarios aparte, vamos ahora sí con, creo que viene ahora la sección que estábamos esperando, del famoso 7/4. Un tipo de compás ya utilizado por The Warning en otras partes bien riferas. Fíjate cómo construyen la transición. Utilizan un impacto, es decir, un golpe fuerte básicamente de todos los instrumentos como elisión, como elemento transicional. Una elisión es cuando el final de una sección se convierte a la vez en el principio de otra. Están como entrelazadas, imbricadas como si fuera un tejado. Y eso les permite cambiar sin que se note, porque la acentuación va a estar en el primer tiempo del nuevo compás que ahora se convierte, y fíjate cómo se tarda más tiempo en cumplirse el ciclo respecto de lo que está haciendo Dani en la guitarra. Escuchemos y contemos. Fíjate sobre todo los contratiempos del final, tacan, tacan, tum,
Y fíjate que es una parte súper oscura y ominosa y creo que después de esto desembocaban en un nuevo estribillo. Por ahora, todo maravilloso, la sonoridad que lograron a nivel instrumental, el bajo por su lado, la guitarra por su lado y la batería por su lado, pero bien combinadas en este maravilloso composé. A mí me está gustando mucho y claramente me estoy deshaciendo en halagos porque es una música que realmente me gusta y espero que vuelvan a la Argentina pronto. Seguramente cuando vayan presentando el disco deberían pasar por acá, como corresponde, ¿no? Me encantan los redobles en el redoblante, valga la redundancia, o tambor que hace Pauli siempre que tocan las tres muy pero muy bien y cada vez mejor. Fíjate cómo, algo de lo que decía antes, el crecimiento etario, el crecimiento que tienen en cuanto a que cada vez tienen más años, como todos en esta bendita tierra, va muy acompañado también del crecimiento o lo refinado de su toque, las elecciones que hacen, de las tonalidades que utilizan, de cómo las utilizan, de hacer una referencia a sí mismas utilizando un juego interválico que ya se había presentado en alguna otra canción pasada de algún otro disco, y sin embargo eso no tiene que ver con autocopiarse o autoplagiarse, sino más bien con ir definiendo cada vez más acertadamente su propio estilo. Porque el estilo de un músico no se define solamente por las notas que utiliza, sino por el sonido que logra, porque vas a ver que esta banda tiene su propio sonido a diferencia de otras, y eso es lo que uno puede identificar, cómo está compuesto el sonido de la batería, cómo suena el tacho, el redoblante, el tambor, suena con mucha reverberación, suena mucho más seco, suena más claro, más agudo o suena más opaco, cómo suenan los platillos, cuál es su caída, su cola, se apagan rápido o tardan mucho en apagarse, el bajo y la guitarra tienen saturación o están limpios, el bajo es de 4 o 5 cuerdas, porque eso te va a agregar un espectro grave mucho más amplio. ¿Cómo están utilizados? ¿Están soporteando siempre en tónica quinta? ¿O bien también el bajo hace un juego melódico muy interesante, como sí vimos, por ejemplo, en Ego y como estamos viendo en esta canción? Con lo cual hay mucha data, mucha tela para cortar siempre con The Warning. Y acá llegamos a la coda, que van a hacer algo similar a lo que pasó en las introducciones. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y tengo la ligera sospecha de que respecto a la promoción del disco va a pasar algo similar a lo que ocurrió con Keep Me Fed. Que en Keep Me Fed son 12 temas, habían salido primero 6 de esas canciones que las fueron sacando así en solitario, como las que fuimos escuchando, como por ejemplo Ego, Kirosen, ahora Ritual también. Y después en Keep Me Fed habían publicado el disco entero con las 6 canciones que ya habíamos conocido y las 6 que faltaban para completarlo. Quizás en el último disco que van a presentar en agosto ocurra algo similar. Nos van presentando algunas muestras de esas canciones para luego presentar todo el disco y por supuesto haremos el análisis, reacción correspondiente a todas y cada una de esas canciones y luego vamos a ver qué tienen en común, porque por ahora estéticamente Ritual y Ego están mucho más cerca. Kirosen me parece que se aleja un poquito porque va por otro lado, pero manejan una estética similar por lo menos respecto a la utilización de los elementos técnicos musicales que tanto nos gusta analizar acá. Y voy a dejar de hablar y vamos a terminar de escuchar la canción. Y la voz de Dani pegándote acá adentro de la cabeza, maravilloso. Y fíjate que The Warning lo que tiene de característico también es que por lo menos en las últimas canciones que fuimos analizando no hay tanto acorde planchado. Me refiero, y hago así porque me refiero particularmente a la guitarra, que es en este caso, siendo un power trio, el instrumento que más espacio tendría para hacer eso, sino que van mucho más por la marcación de las notas características del acorde, por riffear mucho más, por utilizar muchos tutis y muchos cortes, es decir, actúan en simultáneo las tres y luego por momentos los cortes son muy marcados con silencios muy abruptos para poder utilizarlos como elementos de transición entre una sección y la otra. Maravilloso todo, me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a The Warning con su más reciente canción Ritual. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.